nombre es Andrew Erics. Una vez viví en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Erics. Ella está en la guía telefónica. Si conoces la ciudad y lees esto, encuéntrala. No le muestres esto, pero dile que la amo y que estoy tratando de volver a casa. Por favor. Todo comenzó cuando cuando cumplí 25 años, que era hora de dejar de llevar mi mochila al trabajo. Me haría parecer más maduro, pensé, si no estuviera cargando una mochila por todas partes como estudiante de secundaria. Por supuesto, esto significaba que tenía que dejar de leer en el metro por las mañanas y por las tardes, ya que no podía meter mis libros de bolsillo en un bolsillo. Un maletín hubiera estado fuera de lugar, ya que estaba trabajando en una fábrica y las bolsas de mensajero siempre me parecieron, afrutadas, demasiado bolso para mi gusto. Tenía un reproductor de MP3 que me ayudó a pasar el tiempo, pero cuando se rompió se apagaba al final de cada estación si no saltaba la siguiente pista manualmente, así que también lo dejé. Todas las mañanas me sentaba en el metro durante media hora que se prolongaba interminablemente, sin nada más que hacer que mirar a mis compañeros de viaje. Era un poco tímido, así que no me gustaba que me atraparan o me hablaran. Así que los miraba lo mínimo posible y de lejos. Curiosamente, descubrí rápidamente que no era la única persona en el mundo que se sentía incómoda en público. La gente lo encubrió de varias maneras, pero aprendí a ver a través de ellas. Los dividí en categorías en mi cabeza. Estaban los inquietos, que no podían ponerse cómodos, moviendo constantemente sus manos, cambiando su peso, moviendo sus piernas más cerca del banco, del lugar, o más lejos. Eran los tipos más nerviosos. Después de ellos estaban los que fingen dormir. Tomarían asiento y prácticamente cerrarían los ojos en ese mismo segundo. Sin embargo, la mayoría de ellos no dormían realmente. Los durmientes reales se movían más. Se despertaban repentinamente en las paradas o hacían ruidos después. Los que fingían solo se sentaban y no se movían hasta que llegaban a su parada. Luego estaban los adictos a los reproductores, las personas ocasionalmente con computadoras portátiles o las personas que viajaban en grupos y hablaban demasiado alto. Los adictos a los teléfonos móviles eran muy populares o simplemente no podían callarse más de 2 minutos seguidos. Justo cuando observar a la gente amenazaba con volverse insoportablemente aburrido, encontré mi primera incongruencia. Un hombre de mediana edad, cabello castaño, tamaño y peso promedio, y vestido de manera informal. Curiosamente, parecía casi demasiado normal. No tenía rasgos notables, ni gestos, como si estuviera diseñado para desvanecerse entre la multitud. Fue eso lo que me llevó a notarlo. Estaba tratando intencionalmente de ver cómo actuaba la gente en el metro, y él no actuó en lo absoluto. Ni siquiera reaccionó tampoco. Fue como ver a alguien sentado frente al televisor, viendo un documental sobre peces. No están emocionados, no están comprometidos, pero tampoco miran a otro lado. Presente, pero no contabilizado. Estaba en el metro por la tarde. Pasó más de un mes en el experimento de observar a la gente antes de que me llamara la atención, porque no tomaba el mismo metro todos los días y no me sentaba conscientemente en el mismo vagón cuando lo hacía. Lo vi por primera vez un lunes, creo, y por segunda vez el jueves de la misma semana. Obviamente tomó el tren y se sentó en el mismo vagón, incluso en el mismo asiento. Cosa que me puso a pensar. Como había llamado tanto mi atención la primera vez, lo miré con más avidez la siguiente. Francamente, era inquietante. No hizo nada en lo absoluto, se sentó ahí, inexpresivo, con la cabeza erguida, sin importar lo que sucediera. Una mujer con un niño que lloraba entró al vagón y se sentó justo detrás de él, y seguía sin moverse siquiera. Ni siquiera volvió la cabeza, frunció el ceño molesto. Ya sabes, cosas que la gente hace normalmente cuando ese tipo de sucesos les pasan a ellos, pero no a esta persona. Con todo y que el niño era molestamente ruidoso. Cuando el metro llegó a mi parada, me sentí mareado, y cuando salí del vagón me temblaban las manos como si tuviera un ataque de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Pensé que era una especie de fenómeno, un sociópata, tal vez,
Uno de esos tipos tranquilos que resulta que tiene una docena de cabezas de mujeres en su congelador. La primera víctima siempre es su madre. Me encontré holgazaneando intencionalmente después del trabajo por las tardes, deteniéndome a curiosear en los kioscos del centro comercial cerca del metro, incluso cuando no tenía la intención de comprar nada. Durante un par de semanas evité tomar ese metro, y cuando me encontré en la parada, cuando estaba llegando, me aseguré de elegir un vagón de tren lo más lejos posible de él. Entonces, una mañana, vi a otra persona que hizo sonar las mismas campanas de advertencia en mi cabeza. Una mujer, esta vez, igual de sencilla, igual de fuera de lugar en el ajetreo y la conmoción alrededor de ella. En el momento que la reconocí, me di cuenta más tarde, fue cuando comenzó mi obsesión. Mi observación de la gente, que había comenzado como un pasatiempo para evitar el aburrimiento, se convirtió en una especie de religión para mí. No podía entrar en el metro o viajar en un autobús sin encontrarme examinándolos a todos, llenando una lista de verificación mental en mi cabeza. Ropa sencilla de colores sólidos, sin marcas, sin expresiones, sin miradas casuales por la ventana o hacia otros pasajeros, sin bolsos, carteras o accesorios. Verifiqué y verifiqué. Y teníamos otro y otro. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía todos los días, incluso después de que comencé a tomar el metro más de lo necesario, incluso cuando me encontraba tomando los autobuses fuera de mi camino por las noches. Pero estaban ahí, con bastante frecuencia. Ver a uno me ponía los pelos de punta, me sudaban las palmas de las manos y se me secaba la garganta. Similar a cuando estás dando un discurso, es posible que las personas que conozcan el sentimiento sepan a qué me refiero. A pesar de que no me prestaban la más mínima atención, sentí que me estaban observando. Digo, era obvio, ¿no? Tan claro como el día, como no podían verme o evitarme. Sin embargo, no lo hacían, de ninguna manera que yo pudiera decir al menos. Y cuando finalmente mi curiosidad dominó mi miedo, decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del metro, la tarde que siempre tenía el mismo asiento. Subí y me senté detrás de él. Cabalgábamos hasta el final de la fila. Él se levantó y salió antes que yo. Manteniendo la distancia entre nosotros, lo seguí, pero no fue muy lejos. Se sentó en un banco cercano, tan inexpresivo como siempre. Yo doblé en una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos llegó al siguiente metro. Lo vi entrar y lo vi tomar el mismo asiento. No pude encontrar el valor para seguirlo de nuevo. No se había ido a ningún lado. Simplemente tomó el metro hasta el final de la línea. ¿Y luego qué? ¿Lo montaste de regreso? ¿Qué posible razón tendría él o alguien para esto? Me fastidiaba mucho después de que tomé un tren posterior de regreso a casa y traté de descansar un poco. No podía dejarlo solo, no hasta que pudiera encontrarle algún sentido. Me encontré más que confundido, de hecho. Estaba francamente enojado. ¿Por qué ese extraño bastardo, esta persona casi inhumana, viajando en trenes subterráneos de un lado a otro, no iba a ninguna parte? La mente, leí una vez, retrocede ante ciertas cosas, porque el solo hecho de verlas es una negación. Las arañas lo desencadenan en muchas personas, particularmente las grandes. Simplemente nos parecen cosas incorrectas, casi alienígenas. Ese era el defecto que los extraños comenzaban a tener en mí, como si ofendieran mis sentidos de alguna manera. Lo seguí de nuevo al día siguiente y nuevamente al día siguiente. Todos los días, durante al menos una semana, los dos hicimos nuestros viajes silenciosos juntos, aunque solo yo lo sabía. Al final de la semana lo seguí durante horas, hasta el próximo tren que se detuvo cerca de mi bloque de apartamentos esa noche. Cabalgamos de un extremo a otro de la ciudad y luego de regreso. Yo no estaba mirando a la gente, estaba observando a las personas, observando a estos extraños. No tenía ojos para nadie más, aunque periféricamente noté más de una de esas miradas confusas enviadas hacia mí. Aparte de esto, los dos podríamos haber sido las únicas dos personas en el planeta, por lo que a mí me importaba. Perdí mi trabajo la semana siguiente. Mi gerente fue amable y tímido, pero firme. No me estaba concentrando, no tenía enfoque. No estaba ni cerca de ser productivo. En realidad, fue un gran discurso, creo. Pero apenas pude escucharlo. Todo lo que podía pensar era mi nuevo trabajo de vigilante. ¿Qué haría ese hombre? No, esa cosa en el metro cuando yo no estuviera ahí para vigilarlo. Dejé el trabajo por última vez al mediodía, ese mismo día.
Normalmente habría empezado a seguir mi tema a las 5:30, pero estaba seguro de que me estaría esperando. Desearía ahora haber prestado más atención a aquel momento. Estaba soleado. Después de todo, era verano. Podría haber caminado por el centro, ver el sol, las plantas, los animales o incluso una chica bonita. Podría haber tomado un capuchino helado y fumar en un café al aire libre, luego irme a casa, sacar mi creciente obsesión de mi cabeza. Encontré un nuevo trabajo y volví a leer en trenes y autobuses. En cambio, esperé. Más de un tren sube y baja por las líneas, así que me senté en la estación durante al menos una hora hasta que lo vi a través de una ventana. Entré en el vagón del metro y noté que por primera vez mi piel no estaba húmeda, mis manos no temblaban, mi corazón no latía con fuerza. Me senté, por primera vez, justo enfrente de él, directamente en su línea de visión. Observé un cambio en su rostro. ¿Me reconocería? Si lo hizo, no vi ninguna señal de ello, y estaba mirando con atención. Debemos haber formado una buena pareja, sentados uno frente al otro esa tarde, mirándolos el uno al otro. Fue difícil no dejar que la rabia que crecía en mí contorsionara mi rostro, pero con esfuerzo pude mantenerme tan quieto e inexpresivo como él. Por dentro, prácticamente le grité: «Reacciona conmigo, maldito idiota, mírame, maldita sea, te conozco por lo que eres». Sin embargo, no lo hice, obviamente, y mis silenciosas demandas no fueron respondidas. Ni el primer viaje, ni el segundo, ni el tercero, ni el 10º. Cabalgábamos juntos hasta bien entrada la noche y en cada terminal salíamos juntos y esperábamos. Me senté a su lado en el banco de la estación, mirándolo por el rabillo de mi ojo, y todavía no obtenía nada de él. Pero dos podían jugar ese juego tan bien como uno. Finalmente, hicimos nuestro último viaje juntos. Lo tenía y lo sabía. Último viaje de la noche antes de que los trenes dejaran de funcionar. Siempre lo dejaba alejarse de mí en ese momento, porque el final de la línea está muy lejos de mi casa y los autobuses dejan de funcionar al mismo tiempo que el metro. Pero esta vez lo seguiría. Finalmente vería qué era cuando los trenes dejaban de funcionar. Quizás obtendría algunas respuestas. El metro avanzó y la anticipación creció dentro de mí. El coche se vació a nuestro alrededor lentamente hasta que solo quedamos nosotros dos, silenciosos observadores debajo de la ciudad. Luché por mantener a raya una sonrisa maníaca, y en el tren subterráneo se redujo la velocidad hasta que se detuvo. El fin de la línea. El extraño no se movió. Todavía ni reaccionaba en lo absoluto. El vagón se detuvo, las puertas se abrieron. Pude escuchar vagamente a los últimos rezagados saliendo de la estación en algún lugar detrás de nosotros. Pasos resonando en el silencio. Nada. El sistema de altavoces sonó para que cualquiera que estuviera medio dormido supiera que habíamos llegado al final. Aún nada. Y finalmente pude escuchar pasos de nuevo, un conductor o algo así, metiendo la cabeza en cada vagón para asegurarse de que estuviera vacío, antes de moverse y dejar el tren a donde sea que los dejan cuando es de noche. No aparté los ojos de mi presa silenciosa. Me las arreglé para ver al conductor por el rabillo del ojo cuando finalmente llegó a nuestro coche. Miró adentro, sus ojos vagaron sobre nosotros, y una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Parpadeó un par de veces y se detuvo. Esperé a que hablara y el momento se prolongó, pero luego, con un leve movimiento de cabeza, nos dejó. Había un vagón delante del nuestro, y lo escuché detenerse para verificar eso también. Y luego, unos minutos más tarde, el tren se puso en marcha nuevamente. Viajamos por un tiempo, luego giramos y el metro estaba estacionado. Podía ver el interior y las ventanas de más trenes a ambos lados dentro de nosotros, y a través de sus ventanas opuestas hacia aún más lejos. Luego me sonrió. Era solo una pequeña curva en el labio, que habría pasado desapercibida si no hubiera pasado las últimas horas estudiando su rostro. Entonces, dijo en un tono barítono áspero: «Aquí estamos». Traté de responder, pero no pude de inmediato. Mi garganta se había cerrado con fuerza. El terror me llenó. Sentí como si toda la caverna subterránea en la que estábamos hubiera derrumbado sobre mí. Tosí y tartamudeé, y finalmente logré, con una voz ronca, hacer la pregunta que me había mantenido despierto por la noche. Me había llevado a medio camino de la locura, y me había llevado a este lugar y a este momento.
¿Qué eres? Me ignoró. Se puso de pie y las puertas del tren se abrieron. Luego, sorprendentemente, se volvió hacia mí. ¿Vas a venir? No esperó una respuesta, sino que salió de la plataforma. Me apresuré a seguirlo. «Vamos, maldita sea», grité. «Háblame, ¿quién eres? ¿Por qué viajas en todo el metro el maldito día?» No miró hacia atrás ni aminoró el paso. No pude ver su rostro, pero es seguro adivinar que no reaccionó en absoluto, no más de lo que había hecho o a cualquier otra cosa. Lo seguí, todavía gritando por un tiempo, pero finalmente me di por vencido. 5 palabras era todo lo que iba a sacar de él, supuse. Caminamos a lo largo de la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Luego giramos y ahora estábamos perpendiculares a los trenes que nos rodeaban. El camino por delante estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Los trenes a ambos lados de nosotros continuaron interminablemente por lo que pude ver. Demasiados trenes para dar servicio a una ciudad. Me di cuenta. Supongo que para entonces no habría importado, pero probablemente debería haberle prestado más atención en ese momento. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. Una vez tuve un reloj, pero se rompió. Saqué mi teléfono celular en un momento, pero no obtuve recepción ahí, y todo lo que me mostraba era el clásico «no hay señal». El extraño se detenía de vez en cuando y miraba por un vagón del metro durante 1 o 2 minutos, pero luego pasaba. Me tomó un tiempo descubrir por qué, pero finalmente vi que no eran todos iguales. Las filas largas de ellos eran similares, y luego llegaríamos a un modelo diferente. Sería un poco más grande o más pequeño, o tendría una forma ligeramente diferente. Las cabinas, o como se llame la parte delantera donde se siente el conductor, también eran superficialmente diferentes. No lo hice y no sé exactamente qué estaba buscando, pero eventualmente debí haberlo encontrado, porque volvimos a girar y las puertas del metro se abrieron cuando mi guía improvisado se detuvo frente a ellos. Entramos y nos sentamos. «¿Estás dispuesto a hablar ahora?», le pregunté sin respuesta. Suspiré con frustración y sopesé seriamente los pros y los contras de darle un puñetazo en la cara por un tiempo, cuando de repente las luces del vagón se encendieron de nuevo y escuché el motor arrancando. «¿Qué carajos?». Me miró con una mirada casi triste. «No vas a poder regresar». «¿De qué está hablando? ¿Regresar a dónde?». Una vez más el silencio. Estaba harto en este momento de este hombre, parecía de piedra. El tren se puso en marcha con una sacudida, avanzando en la dirección opuesta a la que veníamos. O al menos eso creo. El desfile interminable de ellos había desviado mi sentido de la orientación. Rodó durante unos minutos y luego comenzó a disminuir a medida que nos acercábamos a la parada. Su mirada ausente se hizo más aguda y por primera vez tuve la sensación de que en realidad me estaba mirando, en lugar de simplemente mirar en la dirección en la que me encontraba. «Cállate, guarda silencio y no llames su atención», pensé. El tren se detuvo, las puertas se abrieron y comenzaron a inundarse de... no sé qué noté primero. Si la ropa extraña, los brazos demasiado largos, con manos que casi rozaban el suelo, los ojos negros azabache y los rostros angulosos, o el tono gris azulado de su piel. Mis ojos captaron todos estos estímulos, pero durante un largo segundo mi cerebro se negó a procesarlos, y cuando finalmente lo hizo, apenas pude contener el chillido que trató de salir de mi garganta. Pensé que mi corazón iba a explotar. Demonios, pensé que iba a explotar. Era como una cuerda de guitarra rasgada, todo en mí se sacudía y palpitaba. Mi vista se volvió mareada, por lo que estaba agradecido, y vomité. Mi boca estaba cerrada con fuerza y me obligué a tragarla, sin apenas resistirlo. Mis instintos me gritaban sus palabras: «Quédate quieto, no hagas ningún movimiento y no llames su atención». Ese día es borroso. Viajamos en el vagón del metro, hacia arriba y abajo de la línea, quietos e inexpresivos. Durante horas, tal vez durante días, parecía mucho más larga que la línea que conocía, la línea por la que había seguido al extraño. Las cosas horribles que nos rodeaban parecían no prestarnos una atención indebida, aunque debemos haber destacado con fiereza. Estaba tan petrificado de miedo que cuando finalmente regresamos a la interminable caverna de trenes solo rompí a llorar. Me derrumbé en el suelo y lloré durante un largo rato, el extraño observando, obviamente, impasible. Cuando recuperé el control de mí mismo, lo miré súplicamente. «Llévame a casa», grité. «Por favor». «No puedo», me dijo. «No sé cuál de estos te llevaría de regreso, si es que alguno lo hace».
Se puso de pie y salió de la plataforma. Yo me levanté con cansancio y lo seguí. Se dio la vuelta bruscamente. Creo que me ha seguido lo suficiente. La rabia que había sentido por él antes se elevó en mí. ¿Qué? Grité, corriendo hacia adelante. Lo agarré por los hombros y con un estallido de fuerza que ni siquiera sabía que estaba dentro de mí, lo golpeé contra el costado del vagón del metro. ¡Maldito hijo de puta! ¿Qué diablos me hiciste? Lo golpeé una y otra vez. ¡Llévame de vuelta! Lo soportó todo pasivamente y pronto el estallido de ira en mí se apagó, dejándome vacío. Por favor, le rogué. Por favor, llévame a casa. Así no es como funciona, él dijo. Si permanecemos juntos, es más probable que seamos notados. Sigue tu propio camino, quédate quieto y sé sutil. Y ellos pensarán que eres uno de los suyos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Me dio otra mirada casi triste. Tuve que hacerlo. Tú también lo harás. Te quedas atascado a veces. Apartó mis manos de sus hombros y se volvió para alejarse. Caí de rodillas, repentinamente sin fuerzas, y lo vi irse. En el cruce, se volvió para mirarme. Lo siento, me dijo, y luego se fue. Me quedé ahí sobre las frías baldosas durante mucho tiempo. Me acurruqué en una bola y lloré un rato. Después de que no me quedaban lágrimas, incluso traté de dormir por un poco. Cuando me desperté, el tren subterráneo en el que había entrado se había ido, llevando abominaciones grises azuladas a donde quiera que fueran las abominaciones grises azuladas. No podía soportar volver ahí de todos modos. Traté de encontrar el camino de regreso al lugar donde había comenzado, para encontrar un metro que reconociera, pero ni siquiera estaba seguro de qué dirección debería haber estado yendo. Caminé durante una hora, luego otra. Finalmente encontré uno que podría haberme parecido familiar, o que estaba lo suficientemente desesperado como para imaginar que así era. Cuando me acerqué a la puerta, se abrió para mí y tomé asiento. Comenzó y, a pesar de ser un agnóstico de toda la vida, recé con todo el corazón. El tren redujo su velocidad hasta detenerse. Las puertas se abrieron y por un segundo pensé que me había salvado. Gente, seres humanos, sería el hombre más devoto del mundo. Entonces noté los ojos. Específicamente el tercer ojo grande y en el centro de la frente. Pues vete a la mierda, pensé. Sin embargo, eran más fáciles de tomar que el último grupo y estaba agradecido por eso. Sin embargo, el tercer ojo parpadeó independientemente de los otros y eso fue nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonreía o reía o hablaba con otro, no podía dejar de notar que sus dientes estaban afilados y deformados y de color amarillo verdoso por la suciedad. Pero si era cuidadoso y selectivamente ciego, podía fingir durante un rato que estaba en casa, hasta que uno de ellos entró con un bocadillo en la mano, y me di cuenta con un sobresalto que me estaba muriendo de hambre, y que no había comido ni bebido en lo que debieron haber sido días. En el siguiente término al que llegué, decidí intentar encontrar algo para comer o beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la fila. Llegué ahí y apenas me atreví a irme. Nunca había visto al desconocido salir del subterráneo, nunca lo había visto comer o beber tampoco. Sin embargo, mi estómago no aceptaba un no por respuesta. Me armé de valor y traté de mantener mi rostro cuidadosamente neutral, y me dirigí a la estación propiamente dicha. Y luego me confundí. Buscaba escaleras mecánicas, o escaleras, o algo así, pero todo lo que vi fueron agujeros en el suelo, las paredes y el techo. Agujeros abiertos de tamaño irregular, como si estuviera en medio de una colmena. ¿Qué se supone que debería hacer? ¿Saltar en uno? No tenía ningún sentido para mí. No hasta que alguien pasó por uno, flotó por el suelo y luego flotó a mi lado. Frunció el ceño por un segundo, o al menos creo que eso fue lo que hizo. Pero aparentemente, lo que les impidió reconocerme como extraterrestre en el metro se extendía al menos hasta aquí. Desafortunadamente no me permitió levitar, que parecería ser la única forma de salir de la colmena de la estación de metro. De mal humor bajé al túnel. Estaba enojado, perdido, hambriento, y había sido abandonado a un destino que, si no era peor que el infierno, era al menos 2 veces más estúpido y 3 veces más absurdo. No estaba en el mejor estado de ánimo, lo que siento que excusa el error. Normalmente tomo las esquinas con un amplio margen porque todo el mundo sabe que si doblas bruscamente una esquina en un lugar público es muy probable que te encuentres con alguien o choques, como yo hice.
Choqué contra alguien, una mujer, y caí al suelo. Sin pensarlo, reaccioné como lo haría con cualquier neoyorquino. Mal. Joder, fíjate por dónde vas. Me di cuenta de mi error incluso antes que ella. Sus ojos se volvieron burlones y confusos, y cuando realmente se fijó en mí se hincharon de horror. Ella saltó, flotó rápidamente hacia atrás de mí y dejó escapar algo parecido a un grito, un poco más aullido de lo que estaba acostumbrado, pero entendí el punto. Más abajo en el túnel vi cabezas alienígenas de 3 ojos que se volvían hacia mí. O nosotros, pensé, de repente, en todos sus dientes afilados y sucios, y sin pensarlo 2 veces me eché a correr. El tren subterráneo no estaba ahí, pero había una pasarela a lo largo del túnel, para las personas que reparan los trenes, supongo. Lo tomé a toda velocidad y seguí corriendo hasta que cada respiración sentía como si me apuñalaran. Me detuve jadeando y miré hacia atrás. El túnel se había curvado, por lo que ya no podía ver la luz, pero parecía que nadie me seguía. Sin embargo, regresar no era una opción. Seguí en la oscuridad durante mucho tiempo. Finalmente llegué a una pequeña abertura en la pared y me detuve ahí para descansar. El hambre, la desesperación y una carrera aterrorizada a toda velocidad me habían dejado absolutamente agotado. Probablemente habría llorado de nuevo, lo que parecía ser todo lo que era capaz de hacer últimamente, pero parecía demasiado trabajo. Me senté contra la pared, con las piernas abiertas, e imaginé que estaba matando a golpes a ese bastardo extraño con un martillo. Fue una imagen de alivio. Una rata andaba arrastrando los pies cerca de la oscuridad. De vez en cuando pateaba un pie para asustarlo, pero después de un tiempo ni siquiera me molestaba en eso. La rabia o cualquier otra enfermedad que pudiera aportar sería una bendición en comparación con los viajes interminables a través de metro de mundos extraños, perdidos, desamparados y solos. Cuando volvió a acercarse a mí, no la ahuyenté. Incluso cuando alcanzó y presionó contra mi pierna, no me atreví a preocuparme. No hasta que pasó un tren y las luces de sus vagones iluminaron la alcantarilla en la que estaba y lo que había pensado era una rata resultó que no era así. Más parecía una araña. Si alguien los hubiera cruzado a los dos juntos, la abominación resultante podría haber sido casi tan horrible como la cosa que acariciaba mi pierna. Grité, me arrojé del suelo y lo pateé como lo haría un jugador de fútbol, directamente contra la pared opuesta. Su parte trasera hizo un crujido repugnante y lo vi moverse antes de que pasara el último coche y volviera a la oscuridad. Y en la oscuridad se me ocurrió un pensamiento terrible. Me pregunté si sería comestible. No quería. Y me atraganté con solo imaginarlo, pero tenía tanta hambre y no había garantía de que pudiera encontrar comida en este lugar o nunca más. La rata araña era mi única opción. Me contuve tanto como pude, pero al final la supervivencia superó a la aprehensión. Tenía mi mechero, pero nada para prender fuego. Cogí la carne de su carcasa y le cociné un poco sosteniéndola sobre la llama, pero no ayudó mucho. Nada podría haberlo hecho. Su carne era repugnante, más repugnante que cualquier cosa que puedas imaginar. Desde entonces he estado tan desesperado por comer y he comido muchas otras cosas cuestionables, pero nada ha sido tan malo como la rata araña. En retrospectiva, fue entonces cuando me convertí en un extraño. Antes, había luchado por alcanzar ese estado inexpresivo que el otro había mantenido. Lo que había tomado por calma era entumecimiento, una piedra afilada arrojada a un río. Con el tiempo, tendrá sus bordes redondeados por el agua que lo golpea. Y lo que ya había pasado había hecho lo mismo, rompiendo y comiendo un monstruo en la oscuridad, debajo de un mundo alienígena. El último de mis bordes se suavizó. Pero cuando dejé de la oscuridad y regresé al túnel, estaba tan inexpresivo y vacío como lo había estado el que me había llevado aquí. Sin embargo, eso no fue lo peor. Lo peor vino después. La primera vez que me quedé atascado, el desconocido lo había mencionado, pero en el estado en el que me encontraba apenas me había dado cuenta. Una noche, al final de la línea, me pidieron que me bajara del tren. El mundo era uno de los más cercanos a lo normal. La gente era casi humana, como lo reconocí. Eran de color naranja claro y con la espalda encorvada, pero aparte de eso eran prácticamente normales. Después del último mundo, donde la gente había tenido un sobrepeso espantoso, hermafroditas de 6 pechos y narices, los chicos naranjas eran bastante hermosos para mí. Al principio pensé que era el conductor que estaba hablando con otra persona, pero yo era el único en la cabina, y además le había entendido.
Los naranjas, o así es como los llamé en ese momento, ciertamente no habían estado hablando español en todo el día, pero no obstante, podía entender lo que estaba diciendo. Cuando me puse de pie, comencé a darme cuenta de por qué. No podía ponerme de pie. Estaba jorobado y como vi en mi reflejo contra la ventana al salir, naranja. Reuní el resto a partir de ahí. Atascarse significaba que estaba atrapado en este mundo por alguna razón, y que estaba atrapado luciendo como ellos también, lo cual sería útil si quisiera aprovechar la oportunidad para salir de la estación del metro, lo cual es posible la mayoría de las veces, pero requiere mucho cuidado y es bastante abrumador. Los mundos alienígenas son un poco repugnantes, he descubierto. Intentas compararlos con los tuyos, pero las diferencias son tan grandes que solo te enferma. Dejé este metro, de todos modos, porque estaba claro que no regresaría al eje central, que era como había llamado a la línea de trenes infinitos subterráneos. No iba a regresar esa noche, o cualquier otra noche. Pronto me enteré. Lo que sea que estaba haciendo que pudiera pasar desapercibido ya no funcionaba. Consideré brevemente quedarme, pero este lugar no era el hogar, y nunca podría serlo. Incluso si se parecían a mí, su cultura estaba destinada a ser diferente. Esa fue una lección que había aprendido antes. Incluso los mundos donde la gente es absolutamente indistinguible de mí están plagados de peligros. Una vez estuve en un mundo donde la gente se parecía a mí. Bueno, en realidad parecían brasileños o gente de ese tipo de etnicidad. Pero eso era todo. Y aprendí por las malas que gestos que significan para mí algo como hola, para ellos significan algo insultante. Insultante lo suficiente como para haber sido golpeado hasta la muerte mientras una multitud miraba con aprobación. Además, incluso si ese lugar tuviera una cultura que pudiera fingir, no quería quedarme. Quería una de dos cosas: encontrar el camino a casa o encontrar al extraño que me había puesto en este camino, y golpearlo hasta dejarlo hecho mierda. Nada más serviría. Así que quería seguir adelante. Sin embargo, no estaba seguro de poder hacerle a un pobre imbécil lo que me habían hecho a mí. ¿Realmente podría obligar a alguien más a vagar por el eterno subterráneo como yo? Resultó que no tenía que hacerlo. Después de unos meses, uno de ellos sí me notó. Sí, y empezó a seguirme durante semanas. Con mucho cuidado hice que pareciera que no lo había visto, al igual que lo había hecho el extraño. Pero estaba dividido entre el deseo de advertirle que se fuera y el deseo de llevarlo al final de la línea para poder dejar ya su triste mundo. La última noche me siguió hasta el final de la línea, tal como yo lo había hecho una vez. Sin embargo, no había logrado reunir el valor para sentarse frente a mí, y tan pronto como el tren se detuvo en la terminal, salió corriendo. Esperé, esperando que el conductor no me viera y pudiera continuar, pero fue en vano. Dejé el coche y el metro se apresuró a marcharse sin mí. Empecé a maldecir por dentro. Mientras caminaba por la esquina, estaba distraído. El joven que me había estado siguiendo me atacó. Tenía un cuchillo curvo y perverso. Debería haberme tomado por sorpresa, pero había estado viajando a través de mundos alienígenas hostiles ya durante varios años. Mis reflejos eran más agudos de lo normal. Luchamos brutalmente. Antes de que pudiera arrebatar el cuchillo, todo se volvió borroso. Pero él terminó con el cuchillo en el cuello. Ni siquiera sé cómo terminó ahí. No creo que quería matarlo en ese momento. Ni siquiera había estado tan enojado, recordando mi propia ira acumulada después de tanto tiempo. Después, mientras él ya estaba ahí desangrándose, me enojé. Lo pateé repetidamente gritando: ¡Maldito! Se supone que tenías que hacerlo. Lo pateé y lo pateé. Tenías que seguirme. Lo volví a patear. Huí de la escena del crimen, pero no por mucho tiempo. Estuve ahí temprano al día siguiente para tomar el primer metro de la mañana. Y esa noche, cuando lo monté hasta el final de la línea, volví a ser invisible para el conductor. Supongo que puedes matarlos o traerlos contigo si quieres regresar al eje central. Era invisible de nuevo, pero también era naranja y todavía jorobado. Me quedé así hasta la próxima vez que me atasqué. La próxima vez que maté. Ese fue mucho más rápido. No esperé a que ella me siguiera. Una vez que fui reconocido como un extraño, la reconocí como la siguiente y tomé mi decisión. No traeré a nadie más a esto. Sin embargo, me hace preguntarme sobre el extraño que me admitió. Me pregunto qué aspecto tendría originalmente, y si sabía que podría haberme matado. También me pregunto acerca de los otros que vi en casa, y los pocos raros con los que me crucé desde que me fui.
Los matan o se los llevan. ¿Y el que elijan lo consideran una misericordia? No me atrevo a hablar con ellos, a preguntarles. Estamos condenados de cualquier manera, y los condenados deberían sufrir en soledad. He matado a 15 de ellos ahora y me he vuelto muy bueno en eso. Algo de lo que no me siento orgulloso, pero he tomado una decisión. He terminado de matar, inocentes al menos. Antes de regresar al eje central, llené una mochila con todo el papel que pude meter en ella y escribí esta historia, una y otra vez, para quedarme en tantos trenes subterráneos como pueda. Un par de miles de mensajes en botellas, arrojados a un mar de rieles de acero. Esta es una solicitud y una advertencia. Mi petición anterior era que encontraras a mi madre y le dijeras una mentira. Es una mentira piadosa, no te preocupes. Dile a mi madre que la amo y que estoy tratando de volver a casa. Puede darle algo de esperanza o un poco de paz. Ojalá fuera verdad también. Pero aquí está la cuestión. He estado pensando en mí mismo como en Ulises, perdido ya a la deriva, buscando devolver a costas familiares. Pero no estoy perdido en el mar. Estoy perdido en un sinfín de túneles, el laberinto. La diferencia es importante, porque los laberintos se diseñan, se construyen. Alguien o algo hizo de este lugar imposible posible, y deben rendir cuentas por lo que me han hecho. Me eligieron como Teseo, no como Ulises, pero tampoco volveré a interpretar ese papel. Las extrañas reglas de este lugar me han convertido del humano que comencé a convertirme en otra cosa, luego otra vez en otra cosa. Me han convertido en un monstruo, por lo que seré el minotauro de este laberinto, y si puedo lo derribaré a mi alrededor y destruiré a los que lo construyeron. Mi advertencia es que deben tener mucho cuidado en lugares públicos, con hombres y mujeres silenciosos e inexpresivos. Mantén tu distancia. Pueden matarte o pueden empeorar. Si los ves, corre lejos y rápido. Y lo que es más importante, te lo advierto, te lo ruego, no tomes el tren hasta el final de la línea.